Marco reglamentario de las instalaciones térmicas. Vídeo número 2. Estructura del RITE. Objetivo. El objetivo del presente vídeo es introducirnos en la estructura del RITE actual y conocer las partes en las que se compone. Reseñar que el RITE nos va a derivar a otra normativa vigente para aquellos aspectos que se encuentren ya regulados. Pues especialmente reseñables es el Código Técnico de la Edificación, por ejemplo, en su documento básico de ahorro y energía número 0, sobre limitación del consumo de energía, o dentro de la sección HE4 de contribución de energía renovable para la producción de agua caliente sanitaria, o el documento básico de seguridad en caso de incendio número 1, sobre la propagación interior, o los documentos básicos de higiene y salubridad número 3, dedicado a la calidad del aire interior en viviendas, y número 4, al suministro de agua, o reglamentación de legionelosis, reglamento técnico de gas, etcétera, etcétera. Comencemos. Criterios generales. El RITE es un reglamento que presenta una clara dimensión ambiental. Por un lado, contribuyen a la mejora de la calidad del aire de las ciudades y por otro se añaden elementos en la lucha del cambio climático. Es un reglamento que está dentro de las competencias de la Ley 2192 de Seguridad Industrial. Es, por tanto, un reglamento de seguridad industrial, pudiendo las comunidades autónomas introducir requisitos adicionales sobre las materias en su ámbito territorial autonómico. Aunque realmente lo más conocido del RITE es el marco normativo básico que regula las exigencias de eficiencia energética. Aunque es un reglamento que está en el ámbito de los reglamentos de seguridad, ha ido derivando a incluir cada vez más requisitos para un adecuado nivel de eficiencia energética de las instalaciones térmicas, para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. Como cualquiera de los reglamentos o muchos de los reglamentos actuales, está basado en prestaciones u objetivos, sin obligar al uso de determinada técnica o materiales. Es un reglamento de prestaciones, establece las prestaciones que deben de dar las instalaciones térmicas. Está dentro del Código Técnico de la Edificación, dentro de los criterios de habitabilidad y ahorro y energía. Forma parte del mismo, de hecho es el documento básico H2 del Código Técnico de la Edificación. Aplicación. Cualquier modificación del RITE, de las que han ido apareciendo, no se aplicará, salvo que así se disponga en alguna disposición adicional, a edificios en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto a lo relativo de cualquier reforma que se realice a la instalación, mantenimiento o uso o inspecciones. Así, en función de la fecha de construcción de la instalación, pues se aplica la versión correspondiente que estuviera en vigor en ese momento. Las modificaciones del RITE pueden también establecer disposiciones transitorias para la aplicación de algunos de sus preceptos. En tanto en cuanto se desarrolla este reglamento europeo, el rendimiento mínimo de estas estufas será del 65%, por ejemplo. Entonces, a veces pues hay también en cada una de las modificaciones unas disposiciones transitorias. No será de aplicación el RITE a instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. Esto está dentro de su ámbito de aplicación. Vayamos a la estructura del RITE. El RITE se estructura en dos grandes partes. Bueno, siempre hay un preámbulo inicial con estas disposiciones transitorias, adicionales, etcétera, y luego ya el texto en sí tiene dos partes. Una parte 1 o disposiciones generales y una parte 2 o instrucciones técnicas. En las disposiciones generales estarán contenidas las condiciones generales de aplicación del RITE, así como exigencias generales genéricas de
bienestar e higiene, eficiencia energética, incorporación de energías renovables y residuales y seguridad. Entonces, una parte inicial con aspectos generales, muchos aspectos administrativos y una segunda parte que son las instrucciones técnicas. En estas contienen la caracterización de las exigencias y su cuantificación. Esta cuantificación se realiza mediante el establecimiento de niveles o valores límite que deben de cumplir las instalaciones o determinados componentes que se incorporan, así como procedimientos de forma de verificación, soluciones sancionadas por la práctica cuya utilización permite acreditar el cumplimiento del RITE. Veremos luego en otra parte del curso que se puede cumplir el RITE cumpliendo sus prescripciones o mediante soluciones alternativas que justifiquen también el cumplimiento de sus objetivos. Además, en la parte final del RITE pues existen cinco apéndices. Parte 1. Disposiciones generales. Las disposiciones generales están formadas por un articulado compuesto por 47 artículos organizados en 10 capítulos. Demos un vistazo general. Un capítulo 1, disposiciones generales. ¿Qué encontramos aquí? El ámbito de aplicación, el objeto del RITE, etcétera, etcétera. Capítulo 2, exigencias técnicas. Pero no vamos a encontrar aquí exigencias técnicas concretas de qué rendimiento debe dar esto, cuándo hay que recuperar energía, no, sino criterios generales de aplicación a la instalación. Capítulo 3, condiciones administrativas. Pues la parte de qué documentación hay que elaborar para el diseño de una instalación, etcétera, toda esa parte está en estas condiciones administrativas, capítulo 3. Capítulo 4, condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas. Qué seguimiento hay que hacer en el montaje, qué pruebas, qué documentación hay que ir recopilando, etcétera, etcétera. Todo eso está en el capítulo 4. Capítulo 5, condiciones para la puesta en servicio de la instalación. Hemos terminado, hemos realizado las pruebas. ¿Qué documentación hay que llevar al órgano territorial competente? Pues todo eso está en el capítulo 5 y no lo encontramos en las instrucciones técnicas, está en las condiciones generales y dentro de ellas en este capítulo número 5. Capítulo 6. Condiciones de uso, mantenimiento de la instalación. Las obligaciones que van a tener los titulares, pues las encontramos en este capítulo 6. Los criterios generales de mantenimiento lo encontramos en este capítulo 6. ¿Cada cuánto tiempo hay que limpiar una caldera o hay que medir la eficiencia de un aire acondicionado? Todo eso, todas las cuantificaciones están en las instrucciones técnicas, pero las obligaciones generales, cada cuánto tiempo hay que guardar la documentación, hay que emitir un certificado de mantenimiento, etcétera, etcétera, pues todo eso lo encontramos en el capítulo 6. Capítulo 7, inspecciones. Los aspectos generales de las inspecciones, los tipos de inspecciones que pueden tener las instalaciones, los agentes que van a llevar a cabo cada una de esas inspecciones, todas estas disposiciones generales respecto a las inspecciones las encontramos en este capítulo 6. ¿Qué hay que inspeccionar? ¿Con qué grado de detalle? ¿Con qué periodicidad? Todo eso lo veremos en las instrucciones técnicas, por ejemplo, en la IT 4 dedicada a las inspecciones. Capítulo 8. Empresas instaladoras y mantenedoras. Los requisitos para sacarse el carnet del RITE, quién puede mantener, quién puede reparar, qué requisitos tienen que cumplir las empresas, todo eso lo vamos a encontrar en los artículos que estén en este capítulo 8. Y ya en la parte final, un capítulo 8, el régimen sancionador, que bien nos va a derivar a la ley de industria, como ahora veremos un poquito más adelante, y capítulo 10 y final, la comisión asesora, la composición de la comisión asesora para el seguimiento del RITE, cada cuánto tiempo se tiene que reunir, cómo van a funcionar los grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Pues todo esto son las disposiciones generales. Parte 2. Instrucciones técnicas. El RITE actual está dividido en 4 instrucciones técnicas. La IT 1, diseño y dimensionado. Cómo se diseña y cómo se dimensiona la instalación. Y esta parte se puede dividir, bueno, de hecho está dividida en 3 grandes apartados. La IT 1.1, dedicada a las exigencias de bienestar e higiene,
temperaturas, calidad del aire, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos en esta parte de la IT1. Todo lo que empieza por IT1.2, todas las cuantificaciones de las exigencias de eficiencia energética, rendimientos que se le van a pedir a los generadores, espesores de aislamiento, todo lo vinculado con la eficiencia energética va a estar ahí. Y un tercer apartado, IT1.3, exigencias de seguridad, dimensiones mínimas de una sala de máquinas, sistema de ventilación, dónde ubicar la sala de máquinas, etcétera, etcétera, la chimenea, el llenado, el vaciado de la instalación, disposición de tuberías para seguridad de los usuarios, todo eso van a estar en este apartado, en todo lo que va a colgar de la IT1.3, exigencias de seguridad. IT2, montaje. Realmente, más que el montaje, describe las pruebas, el ajuste y el equilibrado, así como las pruebas de eficiencia energética, a realizar una vez concluido el montaje de la misma. IT3, mantenimiento. Cada cuánto tiempo mantener, qué hacer en las labores de mantenimiento, cuál es la misión, cuál es el trabajo del mantenedor. Todo eso lo encontramos en la IT3. ¿Qué encontramos en las disposiciones generales? ¿Quién puede hacer el mantenimiento? ¿Cuándo es obligatorio un contrato de mantenimiento? Todo eso está en las disposiciones generales, pero las cuantificaciones, la parte técnica, está ya en la IT3 del RITE, está en las instrucciones técnicas. Y igual, como decíamos anteriormente, con las inspecciones, pues hay una IT4 que cuantifica con qué frecuencia, con qué periodicidad, qué hay que ver en una inspección, ¿vale? Pues todo eso está en la IT4, dedicada a las inspecciones de la instalación. Régimen sancionador. El incumplimiento de las disposiciones obligadas reguladas por el RITE se regula de acuerdo a la Ley de Industria, Ley 21 del año 92, en su capítulo 5, que recoge los artículos del 30 al 38 sobre infracciones administrativas. ¿Qué ocurre? Que el RITE es un reglamento de seguridad y los reglamentos de seguridad se regulan por la Ley de Industria. Esta Ley de Industria regula el régimen sancionador. Pues entonces, cuando el RITE habla de sanciones, nos va a derivar a la Ley de Seguridad Industrial y a los artículos del título 5, los artículos del 30 al 38, sobre infracciones administrativas. Démosle un vistazo, porque todo esto no está en el RITE, todo esto hay que ir a leerlo a la ley de Industria. Las infracciones se pueden calificar como leves, graves o muy graves. Unos ejemplos. Ejemplo de infracción muy grave. Cuando de las mismas, de la infracción, resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para, fíjense, personas, flora, fauna, las cosas o el medio ambiente. Se ha producido un daño o puede derivarse hay un peligro muy grave e inminente para todos estos. Ejemplo de infracción grave. Expedir certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos, la redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable, etcétera, etcétera. Habría que ir a leer todos los casos, igual que en la parte muy grave, y luego veremos en lo del AVE y lo del leve, en los artículos estos de la Ley de Industria. Aquí simplemente ponemos dos ejemplos. Y un ejemplo de infracción leve, el incumplimiento por simple negligencia de los requisitos u obligaciones establecidas en la normativa industrial, siempre que se produzca riesgo para las personas, la flora, la fauna o el medio ambiente y este sea de escasa incidencia. Bueno, pues todos aquellos incumplimientos del reglamento que no generen estas grandes peligrosidades, pues serán o podrán ser calificadas como infracciones leves. En los supuestos de infracciones muy graves, además, podrá acordarse la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un plazo máximo de 5 años. Entonces, cuando hay algo muy grave, pues no solo la sanción, sino que se puede acordar la suspensión de la actividad. Siempre, como en cualquier procedimiento sancionador, pues se escucha la parte y se resuelve. Por si se les ha creado alguna mala conciencia, pues saber que, bueno, que también están establecido el plazo de prescripción. Todo esto hay que leerlo siempre en la Ley de Industria, no lo leemos en el RITE,
Para las infracciones muy graves prescriben a los 5 años, a los 3 años prescriben las graves y al año las leves, respecto de la fecha en la que se produjo el daño o la infracción. Esto deriva en unos importes de las sanciones. Esto ha sido actualizado en 2018. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente manera: las infracciones leves con multas que pueden alcanzar hasta 60.000 euros, antes había 3.000 euros de máximo. Las graves con multas hasta 6 millones de euros, también aquí se ha producido un escalón porque antes creo que el techo estaba en los 90.000 euros. Y las muy graves, la multa podría alcanzar los 100 millones de euros. Por supuesto, para determinar la cuantía de las sanciones hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: la importancia del daño, del deterioro causado, el grado de participación y beneficio obtenido, la capacidad económica del infractor, la intencionalidad en la comisión de la infracción, la reincidencia, el número de productos puestos en el mercado, objeto de infracción, en el caso, por ejemplo, de un fabricante, el volumen de facturación de la entidad, incluido el grupo al que pertenezca. Según el tipo de infracción, leve, grave, muy grave, pues el órgano que sanciona es uno. Lo muy grave será sancionado por el Consejo de Ministros, lo graves por el ministro competente y las leves, pues directamente por las comunidades autónomas. No solo es el RITE, sino que hay unos documentos adicionales que debemos de conocer, porque el Ministerio ofrece unos documentos reconocidos e informativos que nos van a ayudar a interpretar o facilitar el cumplimiento de las exigencias del RITE. Como documento informativo existe una interesante recopilación de preguntas y respuestas sobre las prescripciones del RITE. Entonces, pues ahí hay unas respuestas que da el Ministerio y a título informativo pues nos da una información que además está ordenada artículo a artículo, instrucción técnica a instrucción técnica. Y tan interesante o más que esto es que existen unos documentos reconocidos para la aplicación del RITE, que aun sin tener carácter reglamentario tienen un reconocimiento conjunto tanto del Ministerio de Industria, que actualmente se denomina Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y del Ministerio de Fomento, que actualmente es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Los nombres de los ministerios van modificándose, pero bueno, los documentos reconocidos tienen el reconocimiento del Ministerio que toda la vida se ha llamado de Industria y del Ministerio de Vivienda. Bueno, pues ahora reciben otros nombres. Estos documentos reconocidos pueden ser guías técnicas, hay muchísimas guías técnicas, muy útiles la mayoría, programas informáticos, datos estadísticos como la guía de condiciones climáticas y puede ser cualquier documento que facilite la aplicación del RITE, pero lógicamente sin referir a un determinado producto o solución. Los encontramos en la web del Ministerio. Vamos recorriendo sus pestañas y en la parte de eficiencia energética pues hay un capítulo dedicado a la certificación energética de edificios, otro a la directiva de eficiencia energética que ya está actualizada y un apartado para todo lo concerniente al reglamento de instalaciones térmicas. Entonces el Ministerio mantiene esta web donde podemos encontrar documentos de interés como el documento de preguntas y respuestas, un documento informativo, y los famosos documentos reconocidos para la aplicación del RITE, donde habrá más de una veintena de documentos, algún programa informático, alguna base de datos climáticos, etc. Entonces, una opción interesante cuando uno va a diseñar algo específico, una instalación de biomasa, bueno, pues ahí hay una guía de biomasa. Una empresa es de mantenedora y quiere saber cómo organizar el mantenimiento, pues hay una guía de mantenimiento. Y así hasta 20 documentos reconocidos para la aplicación del RITE. Y bueno, previamente a ser documento reconocido, pues ahí se van publicando las propuestas de nuevos documentos reconocidos que se ponen en participación pública. Finalmente, hablar de la remisión a normas en las instrucciones técnicas puede establecerse de una manera obligatoria, voluntaria o como simple referencia
normas UNES u otras reconocidas internacionalmente, tanto de manera total como de manera parcial. De esta norma nos interesa que se cumpla el capítulo 9 que habla de vasos de expansión cerrados, por ejemplo, o a fin todo de facilitar su adaptación al estado de la técnica en cada momento. Entonces, cuando el reglamento ve que algo está bien recogido en la norma UNE y le interesa que se cumpla, pues dígase, para vasos de expansión cúmplase el capítulo 9 de la norma UNE 100-155. Para el cálculo de dilataciones y su disposición, cúmplase, en este caso, con la norma UNE 100-157. Y así con cada una. O me interesa que las tuberías queden marcadas de acuerdo con la norma UNE 100.100 de códigos de colores. Entonces, el RITE en todo aquello que está regulado y le interesa, pues nos va a derivar a la determinada norma UNE. Luego al final hay un apéndice 2 en el RITE que recoge el listado de todas las normas de referencia y el año de edición a aplicar. Nos va a decir, oye, pues me interesa esta norma y además la publicada en tal año, ¿vale? Recordemos que hay 5 apéndices: el 1, definiciones empleadas en el reglamento; el 2, el que estábamos citando de normas de referencia; 3, los conocimientos de instalaciones térmicas, que por ejemplo tienen que tener los profesionales que se van a dedicar a las instalaciones térmicas, los instaladores y mantenedoras; y bueno, y 2 apéndices finales, el 4 y el 5, con los modelos para dar de alta las empresas, los modelos de declaración de responsable. Bien, pues muchas gracias por su atención y seguimos en el próximo vídeo.